En primer lugar, a mí me parece un hecho fantástico. Es más, te puedo comentar que en la Cámara de Comercio Exterior nosotros teníamos formularios de certificado de origen hace 20 años impresos Mercosur, Unión Europea, ¿no? O sea que cuando parecía que eso era una cuestión inmediata, hasta eso teníamos. Bueno, hoy se ha firmado el acuerdo después de mucho tiempo. Los gobiernos anteriores de alguna manera han seguido el tema, pero de manera muy laxa, digamos, no han avanzado con fuerza. Y yo creo que este es un logro importante del presidente. Esto no se logra tan fácilmente. Y esa relación que él ha tenido con sus pares de todo el mundo, ¿no es cierto? Esa muy buena relación, el hecho de haber hecho la reunión del G20 en Argentina, esta última que coincidió precisamente con la firma del acuerdo, o sea, me parece que es un hecho más que auspicioso. Es decir, lo que pasa que en general, como la gente común no conoce los pormenores de un acuerdo de esta naturaleza, creen que esto mañana nos invaden de fideos italianos y nos invaden de cosas de Europa a la Argentina y demás, y que nos vamos a ver perjudicados y que las empresas no van a poder exportar. No es así, o sea, no es así. Ya solamente la traducción del acuerdo, que yo supongo que está escrito en inglés, no lo he visto, pero supongo que está escrito en inglés, solamente la traducción del acuerdo lleva 6-7 meses, no menos. Inclusive hay que traducirlo, en el caso de los países del Mercosur, al español y al portugués, ¿no es cierto? Una vez traducido, digamos, y con la letra chica ya completa, recién ahí hay que pasar este acuerdo por las cámaras, ¿no? En el caso de Argentina va a tener que pasar por las cámaras de diputados, senadores y salir una ley, digamos, que autorice, que homologue el acuerdo que se ha hecho. En el caso de Europa, según lo que me han comentado, es un poco más sencillo, porque en realidad quien lo aprueba aparentemente en Europa es el Parlamento Europeo, que está compuesto de todos los países integrantes de la Unión Europea. Por lo tanto, no es que deba pasar por 4 poderes legislativos previamente, sino que pasa por uno solo, que es el de Europa. Así que por ahí viene más fácil. Una vez que eso ocurra, que yo estimo que no van a pasar menos por lo que he escuchado, no van a pasar menos de 2 años, 2 años y medio aproximadamente, o 3 tal vez, recién ahí el acuerdo va a estar en condiciones. Entonces, la Argentina tiene un programa de desgravación de aranceles de 15 años, de manera que no es que la Argentina va a tener que bajar sus derechos de importación digamos, de manera inmediata y en cantidades, en valores muy altos, ¿no es cierto?, en porcentajes muy altos. Va a bajar esos derechos en condiciones de muy poca diferencia de valor, ¿no es cierto? Entonces, si acá los empresarios argentinos, la industria, la agroindustria, todos van a tener 15 años para poder llegar a la desgravación final, ¿no es cierto? Esto es más o menos lo que tiene Chile, y mal no le ha ido a Chile. O sea, Chile tiene un 7% de aranceles de carácter general, digamos. Es más o menos lo que tiene Europa también en la mayoría de los productos. O sea que yo lo veo bien. Este acuerdo que ha logrado el bloque Mercosur es muy similar a lo que ya tienen países individuales, como puede ser Chile o Perú, con los países del sudeste asiático, entre otros. Lo que va a permitir, básicamente, es que se bajen los aranceles por los cuales los productos argentinos entraban a Europa. Un ejemplo clásico y típico es el de la cuota Hilton. La carne que ingresa como cuota Hilton a Europa prácticamente no paga aranceles o tiene aranceles muy bajos. Si la misma carne no entra por cuota Hilton, que es un monto estipulado por la Unidad Europea para poder ingresar la carne, tiene sí que pagar aranceles y son sumamente altos. La quita de los aranceles va a hacer que toda la carne entre prácticamente de la misma manera. Lo mismo con el citrus cuando competimos con Sudáfrica. Sudáfrica entra sin aranceles a la Unión Europea y nosotros desde Argentina, desde Concordia, desde Chajarí, sí tenemos que pagar aranceles. Esas diferencias competitivas son las que generalmente dejan fuera de mercado a nuestros productos.
Y la ventaja que tiene Argentina en este caso es que una vez puesto en vigencia este acuerdo, el 85% de los derechos bajan, ¿no? Hoy los cortes Hilton, por ejemplo, creo que están pagando el 20% de derechos en Europa, va a bajar el 85%, y los cortes no Hilton también van a bajar, con lo cual ya el mercado europeo no va a ser solo de cortes Hilton, sino de toda una serie de productos que, digamos que como que el arancel va a ser tan bajo para los productos argentinos que eso va a permitir de que se exporte mucho más carne, por ejemplo, dentro de lo que es el tipo de carne Hilton, pero sin certificado Hilton, ¿no? Los productos se van a poner más competitivos, o sea, vamos a estar en condiciones de competir con cualquier otro país del mundo. Ese es el problema que tenemos. Históricamente, qué sé yo, la fruta de Argentina, en su gran mayoría va a Rotterdam, ¿no es cierto?, que es el gran mercado europeo de la fruta. Y bueno, ahí va a tener un arancel mucho más bajo y va a tener mayores oportunidades de ingreso. O sea, sin ninguna duda, yo creo que yo lo veo desde todo punto de vista, lo veo muy auspicioso. Creo que va a ser un elemento importante. Ahora bien, también convengamos de que para que esto se lleve adelante y esto se cumpla como corresponde, tenemos que ser un país serio. O sea, no podemos pensar en desastres como lo que hemos ya tenido, ¿no? Tenemos que pensar en un país que realmente respete las condiciones, que tenga reglas de juego claras, que sea transparente, que la transparencia aparezca, digamos, y bueno, esa es una condición fundamental, me parece, para que este acuerdo siga adelante. Ahora, estos acuerdos no son mágicos, porque si bien vamos a poder competir con otros países que no tienen aranceles para entrar a la Unión Europea y se van a bajar los costos de exportación, está la otra parte del problema, que son los costos internos. En cuánto encarecemos un producto y cuánto en ese producto se están exportando impuestos internos a los otros países. Y esa es una tarea sumamente difícil, delicada y necesaria de empezar a tratar de cara al futuro. Yo soy un crítico acérrimo del tema de costos en materia de exportación. Permanentemente vivo protestando por todos los costos que estamos teniendo. Y yo creo que eso tiene mucho que ver. En primer lugar, creo que en una situación normal de país deberíamos volver a no tener derechos de exportación, ¿cierto? Ahí hay un 8% más o menos, que es lo que se está pagando hoy de derecho de exportación, que no debería existir bajo ningún punto de vista. Y ahí ya aumentamos la competitividad. De otra forma también, todo lo que son los costos aduaneros, especialmente cuando nosotros hacemos embarques para los clientes acá, que consolidamos las plantas, bueno, estamos peleando ahí para que los servicios extraordinarios de aduana o sean asumidos por el Estado, o sean un porcentaje sobre el valor, o de alguna manera tiendan a desaparecer, pero de cualquier manera tenemos que lograr algo, mejorar algo en ese aspecto, porque son servicios que no están auditados. Ese es el punto. Entonces, muchas veces se escapan los números y tornan a veces no competitivos algunas exportaciones precisamente por esos costos. De igual forma, los costos de las terminales portuarias. Yo creo que las terminales portuarias en algún momento tienen que ayornarse. Gracias a Dios que logramos sacar el TAP y el IVETRA, que eran dos costos que iban a la Federación de Camioneros, de cada contenedor que entraba al puerto de Buenos Aires, un disparate total, una cosa insólita, que teníamos que pagar casi $80 por cada contenedor que ingresaba o salía del puerto de Buenos Aires. Bueno, eso se logró sacar, ¿no es cierto? O sea, se logró derogar esos ítems. Y quedan todavía varios ítems más que desde mi punto de vista deben ser modificados. Entonces, bueno, cuando llegamos a eso, por otro lado, si hubiera una reforma laboral que de alguna manera bajara un poco los costos operativos que pesan sobre los sueldos, ¿no es cierto? Tal vez los fletes de camión podrían también bajar un poco, ¿no es cierto? Es decir, estamos con fletes internos muy caros, ¿no?
Esta es la famosa historia que se habla tanto de que la soja de Salta no puede venir en camión porque no llega a puerto a un precio razonable. Gracias a Dios que hoy día está funcionando el tren y que el tren de alguna manera vino a suplir ese flete de camión, ¿no es cierto? Y con costo más razonable. Yo creo que hay que trabajar mucho sobre esas cosas, ¿no? Sobre cuestiones internas, ¿no? Para lograr más competitividad. Aquiles Arús decía recién que la soja desde Salta prácticamente no tiene sentido exportarla porque cuando llega al puerto de Buenos Aires vale más el transporte que el propio producto que se transporta. Hace un par de años en nuestra revista hicimos un informe de cuánto costaba llevar un contenedor desde Entre Ríos con 450 kilómetros de promedio hasta el puerto de Buenos Aires y cuánto costaba ese mismo contenedor en la parte que le quedaba el viaje a China. No tenía sentido los costos internos que tiene nuestro país. Yo lo veo bien. Nosotros en los últimos 3 años hemos venido batiendo récord de operaciones. O sea, en lo que es mi estudio, ¿no es cierto? Hemos vendido no récords muy grandes. Hemos incrementado, qué sé yo, hace 2 años atrás un 6-7%, el año pasado creo que fue también algo parecido, o sea, pero estamos creciendo, ¿no? Y eso es importante. Bueno, también estamos creciendo porque trabajamos más, porque hemos logrado las cuentas con otros clientes nuevos, ¿no es cierto? Que negocios que estaban prácticamente parados, como el tema de la carne, por ejemplo, y algunos otros más. Pero yo en general lo veo bien, con un dólar más o menos competitivo como lo que tenemos hoy, bueno, yo creo que las cosas están dadas para que las exportaciones crezcan. Convengamos que yo he sido siempre crítico de los problemas de las exportaciones, pero siempre los he relacionado exclusivamente al tipo de cambio, ¿no? Este país creció con un tipo de cambio alto, nunca va a crecer con un tipo de cambio bajo ningún punto de vista. O sea, el tipo de cambio tiene que ser competitivo, le guste o no le guste, a quien le guste y a quien no le guste, pero la realidad es esa. O sea, nunca pude ver que este país creciera con un tipo de cambio bajo, estable, seguro. En algunos momentos lo vi cuando la convertibilidad, los primeros momentos de la convertibilidad, porque ese dólar que se fijó 1 a 1 era un dólar excesivamente alto en ese momento, entonces bueno, ahí la cosa más o menos. Después lo vi cuando salimos de la convertibilidad y medio que esto estoy viendo ahora de vuelta, ¿no? Con un tipo de cambio razonable, las exportaciones crecen. Y de alguna manera limitan las exportaciones. Después hay que tener en cuenta otra cosa, este tema de Vaca Muerta. El otro día leía un artículo, se cargó el primer buque gasero en Argentina. Estamos exportando gas y veo las resoluciones, las veo permanentemente. Se está exportando gas a Chile, se está volviendo a administrar el mercado de Chile con gas argentino que sale de Vaca Muerta. Se cargó el primer buque gasero en la Argentina, una cosa insólita. En el gobierno anterior importábamos buques completos de gas para abastecer el mercado porque no había producción. O sea, ahí este país dio vuelta la ecuación. Pasó de ser un importador a ser un incipiente exportador. Que si Vaca Muerta se desarrolla más, vamos a tener mucho más disponible todavía. El tipo de cambio alto hizo que pararan mucho la salida de viajes al exterior y que por otra parte hubiera turismo internacional que ingresara a la Argentina y dejara sus dólares acá. O sea, todo ese tipo de cosas son las que el país tiene que sopesar, ¿no es cierto? Y bueno, ya la balanza comercial empieza a dar algún resultado. Entonces, cosa que hace años atrás veníamos con déficit. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.